Recientemente ha habido una polémica, usted lo sabe también como yo, entre el Banco de España y el Ministerio de Empleo sobre el impacto a medio plazo de esta medida de incremento del salario mínimo y el efecto que puede tener sobre la población activa, ¿no? El Banco de España, por resumir, dice, e incluso algunos estudios de algún banco privado, pues decían que bueno, pues puede afectar, pues daban unas cifras generales entre 150 y 200.000 empleos a nivel nacional, sobre todo en pymes, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esta subida del salario mínimo? Si es justa, si nos pone también en cifras europeas, y luego este posible riesgo que apunta el Banco de España. Bueno, cuando estamos hablando de empleo, desde luego desde Euskadi tenemos claras dos cosas. En primer lugar, necesitamos un crecimiento económico que sea estable, que sea fuerte y que nos ayude a mantener el equilibrio social y que nos ayude a mantener una sociedad muy equilibrada. Y una sociedad equilibrada pasa por tener personas que tengan unos salarios dignos y unos salarios que les permitan tener unas condiciones de vida adecuadas. Y si no lo tienen por su empleo, las tenemos que poner en funcionamiento, bueno, pues a través de distintos instrumentos públicos, en nuestro caso lo que denominamos la renta de garantía de ingresos. Por tanto, creemos sinceramente que no somos un país de bajo coste, no podemos estar, y perdónenme la expresión, racaneando en el salario de las personas y que redunda además en sus condiciones de vida. Por tanto, todo nuestro tejido productivo soy consciente de que sabe que su liga no se juega con los países de bajo coste, que sus productos no compiten porque son de bajo coste, sino que compiten porque son de calidad, porque ofrecen soluciones diferentes, porque generan soluciones personalizadas y porque compiten en el mundo. Y eso pasa porque las personas empleadas también tengan unos salarios y una carrera profesional adecuada. Por tanto, creo que independientemente de lo que pueda ocurrir como consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional, que me da la impresión de que se ha exagerado un poco, creo que tenemos que empezar a pensar con otros parámetros, porque si no estaremos pensando como si fuéramos un país de bajo coste en los que estamos o en ciertos momentos se llevó la producción. No somos eso, no somos eso. Competimos en otro lugar y en otro ámbito. Bien, una pregunta que tiene que ver con el tema energético, que usted lo ha mencionado, la transición ecológica, que tanto está dando que hablar, ¿verdad? Y usted lo ha explicado muy bien, ¿no? Bueno, a veces se monta una polémica, pues porque a lo mejor la industria no tiene la misma sensibilidad que las administraciones, cierta industria, ¿vale? Sobre esta cuestión. Y bueno, estamos hablando del sector energético, del sector automoción. Usted lo ha dicho también, ¿no? La necesaria neutralidad tecnológica. Pero también tenemos que hacer una transición, tenemos que ir a eliminar, ¿no?, los gases de efecto invernadero. Se hablan de fechas, 2040, 2050, está todo, pero se está generando una incertidumbre con esa cuestión y vamos, yo he oído muchísimas declaraciones de empresarios de estos ámbitos hablando del peligro que se tiene, pues a veces por querer correr demasiado, ¿no?, en este tema. Pero también hay unas cuestiones de oportunidades que también hay que valorar. Usted lo ha comentado, pero me gustaría que incidiera un poco más en este asunto. A ver, yo creo que no ponemos en duda desde ningún punto de vista ni el tejido productivo ni desde luego las instituciones que hay que cumplir con los objetivos que se han planteado desde la Unión Europea en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero y en cuanto a todos los objetivos para hacer frente al cambio climático. Eso no está en duda. Partimos de ahí. En segundo lugar, desde el punto de vista del tejido empresarial y productivo en Euskadi, yo puedo hablar de lo que conozco, se han hecho muchísimos esfuerzos, no ahora, sino hace mucho tiempo, por trabajar desde la eficiencia energética, porque en ello nos iba la vida por los costes de la energía en estos momentos en el Estado español. Por tanto, se han hecho muchos esfuerzos en eficiencia energética. Se han hecho muchos esfuerzos de modernización y de hacer esa transición y se continúan haciendo. Tenemos todavía aún que hacer en el sector del transporte, es verdad. En el sector del transporte todavía hay muchísimo que hacer, en transporte público sobre todo, por eso hablaba de esa electrificación y esa planificación que existe en Euskadi, desde luego, pero también hay que ser consciente de que, por ejemplo, en el sector del transporte de mercancías, sea por carretera, sea por ferrocarril, sea por transporte marítimo, bueno, ahí no vamos a pasar
me temo, a un transporte puramente eléctrico de un momento a otro. Luego tenemos que pensar muy bien esa transición, cómo la hacemos, cómo empezamos a trabajar todo eso y cómo generamos al mismo tiempo nueva empresa y nuevo empleo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en Europa? Aprovechemos la transición ecológica, aprovechemos todos los objetivos que nos hemos impuesto, no solo para ser más limpios, no solo para hacer frente a esa lucha o a ponernos en la lucha contra el cambio climático, sino para generar empleo y riqueza. Yo creo que si algo trabajamos en Euskadi en su momento, siendo conscientes, y voy a poner un ejemplo muy concreto, que en generación eólica podíamos ser líderes, puesto que tenemos toda una cadena de valor que podríamos establecer un parque solo con empresas vascas, en Euskadi solo hay 3 parques eólicos. Era una oportunidad de poder generar energía renovable, bueno, no pudimos. Sin embargo, lo hemos aprovechado para desarrollar industria. Bueno, pues aprovechemos esta transición también para poder desarrollar industria, siendo muy conscientes de que hay que hacerlo de forma ordenada. Lo que no podemos estar es enviando mensajes continuos que distorsionen toda la situación. Y yo creo que el mensaje de la automoción ha sido clave en este tiempo. Insisto, sin poner en duda que tenemos que cumplir con los objetivos. Pero vamos a hacerlo desde una neutralidad tecnológica, valorando que todo lo que hacemos contribuye. Y vamos a hacer esa planificación y vamos a hacerla de forma conjunta. Yo creo que no hay nadie en la sala que ponga en duda que tenemos que cumplir esos objetivos. Pero eso no puede pasar por poner los objetivos para mañana y que de camino destruyamos riqueza y empleo, porque de ello vivimos. Porque de ello vivimos. Una sociedad equilibrada sin una economía equilibrada no se sostiene. Siguiendo con este tema del coste energético, en muchos desayunos sale esta cuestión sobre la elevada factura que están pagando nuestras empresas en este tema, ¿no? ¿Cuál es, en la opinión de la consejera, la solución, si es que la hay, para rebajar esta factura energética? Bueno, nosotros como Gobierno se lo planteamos ya hace, creo recordar, 6 años, a quien era ministro en aquel momento, que era el señor Soria, lo volvimos a plantear al señor Nadal, bueno, lo hemos vuelto a plantear a la señora Rivera. Nosotros tenemos una propuesta, desde luego, que no es ningún invento, que no la hemos sacado de la nada, sino lo único que hemos hecho es analizar qué se hace en otros países, con industrias, por ejemplo, electrointensivas, y qué se puede hacer para que todo el coste que nos aparece en nuestra factura energética, bueno, se distribuya de una forma diferente. Pero, insisto, no nos inventamos nada. Existen modelos diferentes, la nuestra es una propuesta, pero desde luego si hay voluntad de hacerlo, si hay voluntad otra vez de pensar que nuestra industria tiene que ser competitiva y el coste energético es uno de los elementos en los que hay que trabajar, pues pongámonos a ello. Siendo conscientes de que es relevante, pero uniendo la energía a la industria, porque en muchas ocasiones yo creo que lo que tenemos la tentación es unir energía a emisiones de CO2. Únicamente, con lo cual la industria es un elemento adicional que si le viene bien, bien, y si no, pues que se vaya adaptando, ¿no? Yo creo que hay que tener una visión de conjunto y la energía es parte de la industria. Sí. Usted ha hablado al principio de su exposición del concepto de arraigo, ¿no?, en Euskadi. Claro que es un concepto interesante, pero que tiene muchos matices, ¿no? Se habla muchas veces, bueno, que es importante que una empresa pague los impuestos, que tenga los centros de decisión en Euskadi, que sean inversores extranjeros, pero que generen riqueza. Entonces, muchas veces en esta economía global todo es muy líquido, ¿verdad? Entonces, a veces uno se queda y, bueno, pues siempre existe, como usted ha comentado, ¿no?, el peligro de la deslocalización, esos peligros de que pues venga una multinacional y compre una industria con sede en el País Vasco y pues cambie literalmente la esencia de la empresa. En su opinión, ¿qué es lo realmente interesante para entender qué es este concepto de arraigo? Que estén las empresas radicadas ahí, que generen riqueza, que paguen impuestos, que estén los centros de decisión, los centros de investigación. Bueno, creo que la palabra arraigo no la he utilizado, pero no. Pero bueno, en cualquier caso, todos los instrumentos de los que dispone el Gobierno a disposición y pone a disposición de las empresas tratan de fomentar ese arraigo, ese concepto arraigo. Para nosotros, ¿qué es arraigo? Bueno, arraigo es que una empresa que tenga un centro de producción en Euskadi, que genere empleo, que genere riqueza, que tome sus decisiones pensando
en lo que es bueno para el país, que haga de tracción de sus proveedores, que es muy relevante, que tenga una colaboración con nuestros centros de investigación, en definitiva, que se sienta país. Y no es tan relevante si el 100% del capital es vasco o el 50% o el 20%, sino que se considere realmente ubicado en el país y parte del ecosistema. Eso es para nosotros la parte más relevante desde el punto de vista del concepto arraigo. Y sí tengo que señalar, y lo comentaba, que hay muchas multinacionales ubicadas en Euskadi de capital extranjero que desde luego se sienten absolutamente vascas y con las que trabajamos de la mano. Creo que es lo más importante en este caso. Y sobre todo, cuando decía que es un concepto así un poco líquido en una economía global, sí es cierto que la economía es global, pero gracias a nuestros instrumentos de autogobierno y a la ley de concierto económico, como ustedes saben muy bien, nosotros somos los que recogemos esos impuestos provenientes tanto de las rentas personales como de las rentas de las sociedades ubicadas en Euskadi, y gracias a esa economía podemos distribuirla y podemos hacer políticas sociales. Si no funciona bien, si no existe recaudación de impuestos suficientes, Euskadi no existiría. Por tanto, yo creo que hay que tener en cuenta que sí puede ser un concepto que globalmente no se entienda, pero probablemente, y yo creo que antes lo comentaba Adolfo, en cualquier país, en cualquiera de los estados de Estados Unidos se cuidan muy mucho de tener recursos suficientes para poder hacer políticas, y creo que es lo más importante. No solo definir qué políticas hay que hacer, qué políticas industriales, qué políticas tecnológicas que nos hagan avanzar como economía, sino decir, y esa economía redunda en nuestra sociedad y nos hace una sociedad equilibrada. Y han sido los dos pilares sobre los que se ha sustentado la política de Euskadi durante los últimos 40 años. Muy bien. Le tengo que hacer una pregunta sobre un tema que ha salido bastante en los medios, sobre el caso de Euskaltel. Iba a decir que sí, era inevitable. Qué diversión. ¿Cómo? Sí. Y bueno, pues claro, estamos en un contexto en el sector de telecomunicaciones pues muy especial. Es un sector que está ahora mismo plano, que solamente crece con plataformas digitales, emisión de fútbol, etcétera. Ya algunos de los operadores están reduciendo plantilla. El propio Euskaltel pues ha tenido la entrada de nuevos socios, ha comprado distintas empresas. Claro, uno intenta visualizar qué va a ser Euskaltel dentro de unos años. Y yo particularmente me cuesta ver un futuro concreto dentro de este sector tan competitivo a nivel nacional. ¿Cuál es, con esta entrada de Virgin, bueno, cuál es su opinión? ¿Qué salida tiene? Sobre todo sin perder esa naturaleza ahí sí que digo la palabra arraigo en Euskadi que inicialmente nació, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo no soy especialista en telecomunicaciones, por tanto, sacar la bola de cristal y decir que va a ser de Euskaltel en el futuro me resulta bastante complejo. Sin embargo, por aclarar, Virgin no ha entrado en Euskaltel. Quien ha entrado es el fondo Zegona. Zegona ya existía previamente y lo que ha hecho es aumentar su participación. Y lo que ha hecho es convertirse en el accionista de referencia, puesto que tiene un 20,8, creo recordar, un escaso 21%, siendo el segundo accionista Kutxabank con un escaso 20%. Es decir, tiene una diferencia de un punto en sus acciones. Son los accionistas más relevantes. Como en cualquier empresa privada y en cualquier empresa cotizada, las decisiones se toman en sus órganos de gobierno. Por tanto, yo creo que ellos lo que están buscando, y es lo que nos transmiten, y desde luego lo que transmiten a su Junta General de Accionistas y a sus consejeros en el Consejo de Administración, es que quieren crecer, quieren continuar siendo la empresa de referencia en los 3 lugares en los que nacieron y desde luego dar un servicio al tejido productivo, que quizá desde Euskaltel se había hecho menos esfuerzo, se había atendido más a los particulares que a los centros productivos, que a las empresas y demás, y tratar de ubicarse en una posición que, bueno, quizá en el Estado haya 4 empresas, haya 5, no lo sabemos. Vamos a buscarlo. ¿Qué me preocupa? Y lo he comentado en más de una ocasión referente a Euskaltel, pues que en Euskaltel, en su Consejo de Administración y en su accionariado, todos son accionistas financieros. Y como en cualquier empresa, a mí personalmente como consejera me gustaría que a futuro existiera
un accionista de referencia que fuera industrial, que tuviera una visión industrial de esa industria específica de telecomunicaciones y que le permitiera avanzar. ¿No es el caso en este momento? Pues esperemos que acierten en sus decisiones. Y al mismo tiempo, aprovecho para decir que Euskaltel está ubicada en Euskadi, pero hay otra empresa de telefonía, que es la cuarta, que ha pasado además a estar en el IBEX 35, que también es una empresa que nació en Euskadi, que nació en concreto en San Sebastián, que es MásMóvil. Luego, tejido de telecomunicaciones también tenemos un poco. Muy bien. Cambiando de tema, nos vamos a las infraestructuras. No voy a entrar en el AVE, que usted lo ha dejado muy claro, que tengo un amigo de Bilbao que dice esto, la frase de las obras del Escorial se van a sustituir por la frase de las obras del AVE de Euskadi, porque va a tardar más de 20 años, ¿no? Hay una pregunta, se la resumo, sobre su opinión sobre el corredor atlántico, luego sobre el famoso posible traspaso del puerto de Pasaia al gobierno vasco, y luego el tema que se ha hablado desde el Ministerio de Fomento de incorporar el pago por uso en las carreteras. Son 3 cuestiones. Bueno, en primer lugar, el corredor atlántico. Bueno, creo que es, como lo es el tren de alta velocidad de Euskadi, es el corredor atlántico. Es vamos a decir, la historia interminable. Hace muchísimo tiempo que en la cumbre de Essen, en los años 90, se definió que había 2 corredores relevantes, el Mediterráneo y el Atlántico, y había que construirlos. Y el tren de alta velocidad en Euskadi es parte de ese corredor atlántico. Si no se acaba de construir, desde luego es muy difícil que, vamos a decir, se produzca ese intercambio modal que estamos propugnando, sabiendo que el tren de alta velocidad, la red que se diseña en Euskadi es para mercancías y viajeros, precisamente para que nuestras mercancías puedan salir de las carreteras, que bastante saturadas las tenemos, y pasen tanto al transporte marítimo como al transporte ferroviario. Y el corredor atlántico nos permite, desde luego, llegar a todo el norte de Europa de una forma muy eficiente. Ahora bien, si no existe también una conexión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo, dejaríamos un poco cojo todo el sistema, porque nuestro tejido, desde luego, necesita exportar, sí, decíamos en la vertiente atlántica, pero también hacia la vertiente mediterránea y hacia todo a la parte oriental. Si no somos capaces de tener un corredor atlántico que esté conectado al Mediterráneo, que nos haga llegar hacia Barcelona o hacia Valencia, desde luego nos vamos a quedar cojos. Lo que decimos es, priorícese, por favor, ante determinadas... y me encantaría en este momento pues vivir en Granada, porque ya tienen el tren de alta velocidad en su ciudad. En Euskadi se definió en los años 80. En el 94, creo que era, en la cumbre de Essen se definió que era un eje prioritario. Firmamos la puesta en marcha del tren de alta velocidad, el inicio de las obras en el 2006. Estamos en el 2019. Creo que ya es momento de terminar esas obras, de conectarlas con Europa y que el Estado francés también se conecte, porque claro, también Francia tiene su parte de responsabilidad en todo esto. Hasta Burdeos llegan en alta velocidad. Llegar de Burdeos a Hendaya, bueno, pues quien lo haya sufrido pues también sabe que es como ir en un tren turístico. También hay que mejorar esa red y desde luego acabar ese corredor. En segundo lugar, me preguntaban por el puerto de pasajes. A ver, lo que entendemos es que el puerto de pasajes es un puerto pequeño en este momento, tuvo una posibilidad de un crecimiento, de una salida, está en una bahía muy interna, tuvo una posibilidad de salida al exterior, de tener un crecimiento, bueno, aquello se desechó. Por tanto, es un puerto pequeño que atiende sobre todo a un hinterland que está muy cerca de lo que es la comunidad autónoma y poquito más. Quizá ha llegado un poco a Navarra y un poco hacia la zona de Logroño, pero lo que entendemos es que, siendo un puerto de esas características, quizá podría ser considerado no de interés general y podría ser gestionado desde el propio Gobierno vasco, por su dimensión y por la zona a la que atiende. Y desde luego, en este momento creo que es una posibilidad bastante factible. Y la tercera me preguntaba por el pago por uso en las autopistas. Bueno, yo creo que ustedes saben perfectamente que Euskadi es uno de los pocos sitios en los que pagamos las autopistas. Luego ya está en nuestro modelo. Entendemos que eso también desde la Unión Europea se estableció hace mucho tiempo, el pago por uso y además el pago por lo que contaminamos. Recordarán ustedes que eso se estableció tanto para transporte de mercancías como para viajeros. Por tanto, creemos sinceramente que es una forma, primero, para
hacer el mantenimiento correspondiente de esas infraestructuras viarias que tenemos y que seamos conscientes de que ese pago por contaminación también es importante, por uso y por contaminación, por ambas cosas. Pero es un elemento que apareció hace ya bastante tiempo, en el que hemos trabajado y desde luego Euskadi continúa trabajando por ese modelo en el que seguimos pagando por nuestras carreteras. Y por usarlas, claro. Bueno, hay muchas más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, ¿no? Hay gente que le pregunta por Zorrozaurre, por cuál es el factor diferencial del País Vasco para contar con una industria tan innovadora. Incluso hay alguien que es un representante de un grupo de empresas de Portugal y Brasil que quiere establecerse en el País Vasco y le pide, bueno, pues yo creo que lo mejor es que luego se dirija a ella y le pida. Pues le acogeremos con muchísimo gusto. Muy bien. Pero, bueno, como decía, no tenemos tiempo. La verdad es que ha sido un desayuno fantástico, muy bien explicado. Qué suerte para el País Vasco esta perspectiva tan prometedora, ¿no? Actual y el futuro para el desarrollo de la industria de las infraestructuras. Quiero darles las gracias a doña Arantxa por acompañarnos esta mañana, también a las dos empresas, INGT, AMNI y TP Aero, y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a todos.